Sí, muy bien. Vale, pues estupendo. Empezamos esta conferencia de la serie de conferencias internacionales orientadas al entorno profesional de la industria del libro en el incomparable marco de la 80ª Feria del Libro de Madrid. Y estamos con Edward Nawotka, editor responsable de las ventas responsable de reportar en las ventas internacionales o mercados internacionales de la venta del libro en Publishers Weekly. Edward tiene una carrera que le ha hecho pasar en los últimos 25 años por prácticamente cada uno de los puestos del mundo editorial. Y su carrera en las últimas 3-4 temporadas en Publishers Weekly ha hecho que se convierta en una de las personas más importantes de nuestra industria por su conocimiento de los diferentes mercados editoriales y cómo se relacionan, se entrelazan entre ellos, de lo que vamos a aprender hoy. Edward, welcome, thank you. I know you understand half of what I said. So, tell us what we're going to talk about today. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Well, hopefully people saw the previous presentation. Seguramente, si la gente ha visto la presentación anterior. I'm going to make a joke. I think Porter kicked the ball in the air like a corner kick, and I'm going to head the ball in the air. Y vamos, Edward nos gasta una broma que dice, él va a coger la pelota que en la presentación previa se ha levantado en el aire y él la va a meter por la escuadra, va a meter un gol y nos va a contar cómo todo esto se relaciona con el mercado español, con la venta de libros en España, con la venta de libros en Madrid y cómo nuestros autores y nuestras editoriales van a hacerse frente a estos relatos. Te van a ajustar el micrófono, they're going to adjust your mic. It's probably off. Oh my God. Sorry. Muy bien, pues Edward, todo tuyo, nuestro público en la feria, en casa, en streaming, en YouTube y en todas las partes que nos van a ver. They're all yours. Okay. Thank you very much. Thank you for inviting me. It's been a privilege and it's an education for someone like myself to travel from the United States to Madrid and have several days to experience the book fair, which I've been doing since I got here two days ago. Para Edward ha sido un privilegio y una educación el poder volar de Estados Unidos, llegar aquí a Madrid y poder pasar unos días en la Feria de Madrid y realmente entender cómo funciona la feria y ver el mercado local. We can, I was able to walk around with a friend of mine, Lawrence Schimmel. Ha podido dar una vuelta con un autor amigo suyo, Lawrence Schimmel. Very highly regarded translator, and we went from booth to booth. Un traductor tremendamente importante y fue de caseta a caseta. And there's nothing better than the face-to-face interaction of the book fair because publishers need to interact with readers to understand what they want. Y no hay nada más importante que ese camino, ese ratito que he hecho pasando de una caseta a otra, porque considera que los editores tienen que pasar tiempo cara a cara entendiendo el mercado que sirven y entendiendo el mercado en el que tienen que presentar libros. Books are produced from experiences. Publishers don't dictate to readers what they want them to read. They cater to what readers tell them they want to read. But you don't learn this from TikTok. Los editores están en la obligación de hacer libros que sus lectores demandan, pero esto es algo que se aprende de estar en contacto real con los lectores y no de estar viendo TikTok. TikTok sells a lot of books, but if you look at what types of books TikTok is selling, it's largely backlist books. TikTok vende muchos libros, pero si prestamos atención a qué tipos de libros se venden en TikTok, son libros de catálogo antiguo, son libros de fondo. Because that is the internet as a medium for book promotion is a reaction rather than a catalyst, I think. Y la razón por la que esto pasa es porque Internet
como medio de venta de libros es un entorno reaccionario, es un entorno que reacciona a tendencias que ya existen, no es un entorno catalizador que cree nuevas tendencias. The catalysts are booksellers. El catalizador son los libreros, Simply this. así de simple. The other catalyst is something like a revista, like Publishers Weekly in español. It's meant to kickstart interest in a book. El otro catalizador son publicaciones como Publishers Weekly en español, que son los que inician el camino de ese libro. And to bring this to current situation, during the pandemic, we saw this became very explicit that readers are, in some ways, readers want guidance from booksellers because when readers decided to buy more books, they were trapped in their homes, they were buying backlist books instead of frontlist books. Y esto se ha hecho evidente durante la pandemia porque cuando la gente de repente se vio en casa y se vio con la necesidad de querer comprar libros, lo único que te podían ofrecer las plataformas online eran libros de fondo. Las recomendaciones eran el libro que ya existe, el catálogo que ya tengo. Tenías que ir a tu librero para entender cuál es la novedad, qué es el libro nuevo que llega y del que nadie me ha hablado y que Internet no es capaz de hablarte. In a typical year, a publisher will sell approximately 65% frontlist, 35% backlist. En un año normal, un editor puede vender un 65% de novedades, un 35% del catálogo de fondo. The past year, this number flipped. Durante el año pasado ese número se ha invertido. And for 2021, it's becoming about 50-50. Y durante el año 2021 se está equilibrando aproximadamente mitad a mitad. So let's talk a little bit about, I would like to talk specifically a little bit about Spain and Vamos a hablar específicamente del mercado español. And again, I personally think walking around a book fair, like the Madrid Book Fair, gives you information you do not have until you come here. Qué buen periodista es. Nos dice que como buen periodista que el caminar durante la feria y el pasar tiempo dando vueltas por aquí le hace obtener información que no está en ningún otro sitio disponible. A good example is, as an American, and I'm a fan of Spanish literature, it is the most translated language into English. Un ejemplo que quiere dar como un americano para alguien que adora la literatura española como traducción. Es uno de los lenguajes más traducidos. But if you ask me what is the most impactful Spanish piece of cultural content that I consumed in 2020, it wasn't a book. Pero lo que él más ha consumido, si le preguntas cuál ha sido el producto cultural de más impacto que él ha consumido durante el año 2020, no ha sido un libro. It was Casa de Papel. Fue La Casa de Papel. And I'd like you to refer to me from now on as Mr. Houston. No. Y a partir de ahora quiere que nos dirijamos a él como señor Houston. I'm making a joke. But walking around the book, for example, the news reached me before I came here that my question going to this book fair was, why doesn't the Spanish language world, all 560 million readers, every year have an author as popular as Sally Rooney is in English? Una de las preguntas que él se hace como periodista, como persona que cubre el mundo editorial, es cómo es posible que un lenguaje que hablan 567 millones de personas no tenga éxitos de ventas tales como Sally Rooney, que es una autora irlandesa de habla inglesa, pero no tenemos ejemplos de autores del entorno hispanoparlante que rompan de una forma tan espectacular. It's unfathomable. No lo entiende, es algo incomprensible. And so the goal, I mean, my goal as a journalist, as co-creator of Publishers Weekly in Español, is to help make sure that the author that has this potential to become popular, not necessarily a fiction writer, not necessarily an intellectual, just an author, has this opportunity to become so popular that people will line up and bookstores will open early on the day of that book's publication. Por lo tanto, para él como periodista, como co-creador de la edición en español de Publishers Weekly,
una de las misiones que se ha impuesto es entender cómo se generan estos autores, por qué no se generan en español y conseguir que seamos capaces de crear ese elemento catalizador que haga que un autor que escriba en español se convierta en un autor cuyos libros la gente se ponga en cola el día antes de que abran las librerías para comprarlos, como sucede en los grandes éxitos anglosajones. I'm speaking in the international context. Estoy hablando de un contexto The global internacional context, y un yeah. contexto global. So an author like Juan Gómez Jurado, Por lo tanto, un autor como Juan Gómez Jurado, hugely popular here. tremendamente It popular took aquí. three years for the books to sell. They did just this past month, but 3 años. Tardó 3 años en ver un éxito similar fuera de las Muy fronteras lentamente, españolas. too slow. Muy lentamente. Too slow. This needs to happen Esto faster. tiene que pasar mucho más rápido. Sí. Another book that was brought to my attention. Otro libro que le llamó la atención, The authors Iria Parente y Selene Iria Pascual, Antiheroes, Antihéroes. Sueños de Piedra. Vale, un libro que le llamó la Hugely atención, popular books tremendamente popular, have potential for global success. potencial para éxito global So what is stopping them? y aún así no These are the- arrancan. ¿Por qué? As a journalist and as publishers of a magazine about books, this is a question that we need to find an answer to. Como periodista y como responsable de la sección de ventas de la revista, estas son preguntas que tenemos que saber cuál es la respuesta. Tenemos que entender cómo funciona ese proceso. And as a global industry for the Spanish language. Y como una industria y cómo funciona dentro del contexto de una industria global para el lenguaje en español. I use an example of prize winners as a very easy way of gauging the respect for a given Un language. ejemplo muy habitual es el utilizar los ganadores de premios para poder entender quién está generando respeto dentro de cada idioma. Sure. Take the International Booker Prize. Por which is ejemplo, el Premio Internacional Booker, for translation. un premio para traducciones. The director of the Booker Prize, El director de este premio, Gabby Wood, speaks Spanish. She was educated in Mexico. el director de este premio habla español, fue educado en México And yet there has not been a Spanish language winner under her guidance. y aún así, bajo la guía de esta persona, no ha habido ni un solo libro en español que fuera ganador, merecedor de este galardón. There have been nominees, Ha habido nominados, but just as many from France pero tantos como los ha habido de as Francia the entire Spanish-speaking world. y del mundo. Ha habido tantos nominados en Francia como los ha habido de todo el mundo hispanoparlante. Someone like me looks at that and says, this is a problem. Alguien como yo veo esta situación y digo, esto es un problema. So the questions are, what can be done to expedite the very best Spanish books, not necessarily literature, but romance, science fiction, gastronomy, self-help, to the international market? Entonces, la pregunta que se hace necesaria es ¿de qué manera se puede proactivamente potenciar la venta o el éxito de libros, no solamente de literatura, sino de cocina, de ensayo, de todos los géneros, para que efectivamente peguen ese salto internacional cuando se generan en sus mercados locales? But there's no easy answer. Pero no hay una respuesta fácil. And I think it just takes a steady campaign of the professionals to get more confidence to present themselves in front of the international publishing community and say, listen to us. Y parece que lo único que puede funcionar a corto plazo es el trabajo constante de los equipos editoriales que presentan estos trabajos a los compradores de la industria y que tienen que realzar la idea de que tienen que llamar la atención sobre estos éxitos o estas nuevas obras que salen en los mercados locales. Yeah. And it's working. It's Y working parece que está slowly, funcionando, slowly. lentamente está funcionando. So looking to talk a little bit about the industry Vamos a hablar un poquito sobre la industria and some of the challenges that y we've algunos de talked los about desafíos que hemos hablado hace as they're rato. relevant specifically to Spain. Y vamos a centrar los desafíos como específicamente en el mercado Yeah. español.
When we talked, one of the issues that has been raised is there's going to be big supply chain problems. Uno de los problemas que hemos comentado es que va a haber grandes desafíos, grandes problemas en la industria del transporte. So how does that affect the Spanish publishing industry? Entonces, ¿cómo va a afectar eso a la industria editorial española? Well, what happens with imports and exports out of Latin America? It's not about Spain, it's about Latin America. Exactamente de la misma forma que pasa con los problemas de importación y exportación del libro en Latinoamérica. Los problemas no son de España, los problemas son de Latinoamérica. When there's no shipping between both, that's a problem. Cuando hay una falta del transporte comercial logístico entre ambos países. Because also, if Planeta, Penguin Random House overprint, they don't sell as many books as they print. They usually ship them cheaply to Colombia and Argentina. La situación habitual es que cuando Planeta o Penguin sobreimprimen una cantidad exagerada de libros, lo que hacen con el exceso de esos libros es que los meten en un barco y los mandan a Argentina o a Colombia. And what happens if they can't do that? ¿Y qué pasa ahora si no pueden hacer eso? Si The ya no hay bookstores transporte. end up with too much stock. Las librerías terminan con un exceso de Penguin stock. Random House, their economics become screwed up. La estructura económica se empieza a fastidiar. And we don't know what the long-term effect will be. Y realmente no vamos a saber cuál ha sido el efecto a largo plazo de esto. So this is the kind of question that just needs to be looked at. Entonces, estos son el tipo de preguntas que merecen ser. I'm going to interject, que merecen ser Please do, preguntas. yeah. I'm going to interject something because I have an example. Voy a decir algo porque he visto. Es un ejemplo de el mayor distribuidor de esta feria. Me comentaba el desatino que ha habido a la hora de recibir libros durante la feria, que ha habido una cantidad, se han traído más libros de los que cabían en las casetas y se han tenido que llevar de vuelta una cantidad mayor de la esperada, lo cual parece indicar que efectivamente ha habido una sobreproducción local a la que no se le está dando salida. I just talked to, I know that when the books arrived for all the booths earlier in the week, there was a larger amount of books that arrived than the ones that the booths could hold. So it seems that thing that you were describing is beginning to happen already. There's an excess of production here. There are more books than they are being able to ship out or to We put could ask into the logistic Logista. supply chain. They will know. Logista will know. Yes. Logista lo sabrá. A second issue that comes up very often in conversations is copyright. Un segundo tema que sale mucho en las conversaciones, que ha salido hoy, es el asunto del copyright. And Spain has long dealt with issues of piracy. It's a constant problem Y here. es un problema constante. En España, pues, el So- problema de la piratería es algo habitual, que es una cuestión que se conoce bien. Yeah, so the idea that copyright is a new issue for Spain, I think, is not so relevant. Él considera que los problemas del copyright no son particularmente relevantes para la industria It's just española. a constant challenge. Es algo que es continuamente un desafío y que en España está resuelto o siendo gestionado desde hace mucho tiempo. Another question that was raised earlier is about diversity. Otra cuestión que ha sido mencionada también a lo largo de esta feria, en las charlas de aquí, ha sido la cuestión de diversidad. And you are seeing this, the trend of wokeness come to Spain, particularly with the use of gender-neutral publishing. Y esto estamos viendo que esta sensibilidad con respecto a la diversidad, sobre todo a la diversidad de género, está empezando a llegar al mundo editorial, sobre todo con la utilización extrema de un lenguaje neutro. Right. No E, or no O, no A, but E as a Nah. gender. See? No, es. Exactly. It's an interesting question. One of the phenomena that we've seen in the United States, which will be interesting to see if it happens, is one of the things that wasn't mentioned earlier is during 2020 we had huge Black Lives Matter protests. Uno de los movimientos más interesantes que ha tenido lugar en los últimos meses o en el último par de años en Estados Unidos, que como periodista tiene interés por saber qué va a pasar, si va a llegar aquí a España o no, es el movimiento de las vidas negras importan, Black Lives Matter, que es un movimiento social que todos conocemos y hemos visto en televisión, que realmente ha revolucionado el país. Y él está expectante viendo qué va a pasar, si esta tendencia cultural va a llegar al país o no. And it sold a lot of books.
Este movimiento ha vendido muchísimos libros en Estados Unidos. Ha sido muy bueno para los editores. And there were millions of dollars raised to open more than 100 new black bookstores. Y ha habido millones y millones de dólares recaudados para abrir más de 100 librerías gestionadas por personas de raza negra. But the reason I think that this is interesting is on two levels. One, we have 50 million Hispanics in the United States. Y una de las cosas que a él le llama la atención sobre este movimiento es cuando mira a la población de Estados Unidos y se da cuenta que hay más de 50 millones de hispanos dentro de Estados Unidos. But while we have more than 150 now black bookstores, I can count the number of Spanish language bookstores on my hand. Y él conoce que el mercado es suficiente como para saber que en Estados Unidos hay aproximadamente unas 150 librerías gestionadas por un equipo directivo de raza negra, pero sin embargo dice que puede contar con los dedos de how many hands? One hand or two hands? Two hands. Yeah. Con los dedos de las manos puede contar cuántas librerías hay gestionadas por personas hispanas. But we're hoping that the trend of diversity of this idea is going to extend to Spanish language because more bookstores are incorporating Spanish language books that they're selling. Por lo tanto, libraries too. No, go ahead. Yeah, libraries and universities in particular. So there's a growing opportunity to sell more Spanish books. Entonces su expectativa es que este movimiento social que ha impulsado la cultura de la raza negra en Estados Unidos va a verse replicada o extendida dentro del mercado de habla hispana, puesto que está viendo que hay una tendencia cada vez mayor por parte de bibliotecarios, de libreros, en solicitar contenido en español. Exactly. And so this is, but one of the other things that has been demonstrated that I think is important for the question of bookselling is it has proven that specialty bookstores, so let me try to explain this quickly. During the pandemic, because people couldn't go to bookstores and they were buying books online, if you were a special constituency, like LGBTQ, you were African American, you were black, the internet does a poor job of serving you because it offers up everything, the everything store is Amazon. Una de las cosas que la pandemia ha revelado es que si formas parte de un colectivo cultural que no esté masificado, personas que pertenecen a una etnia específica, a un colectivo sexual específico, Internet no es un buen sitio en el que obtener ningún tipo de información de libros, puesto que Internet se convierte en la tienda de todo. Lo tengo todo, lo vendo todo. Yeah. So if you know what you want, you can get it. Si sabes lo que quieres, lo puedes encontrar. But if you're a young gay person coming out and you're non-binary and you want to find a book for you, it's very hard to search for these things. Pero si eres una persona joven, gay, enfrentándose a una nueva realidad, intentando encontrar libros que puedan ayudarle a comprender mejor su situación, es muy difícil encontrar libros sobre esa temática en particular. Yeah. So a bookseller Por lo tanto, el papel del librero who can understand your real needs can find the book for you. Es entender las necesidades del lector y ayudar al lector a encontrar esos libros que el lector está buscando. So the real trend for bookstores is both having specialist booksellers who can cater to very specific needs, or even bookstores that serve a very specific community. In America, this could be LGBTQ, indigenous, so native, or black. Entonces, la tendencia que está viendo y que cree que se va a replicar aquí y que está empezando a funcionar de forma comercial es que las librerías se especialicen en áreas de especial interés para colectivos que buscan temáticas relevantes para sus colectivos. Comenta que en Estados Unidos las 3 áreas que tienen más librerías que están generando contenidos específicos son librerías de temas de cultura afroamericana, de cultura negra,
temas para personas con una diversidad de género sexual y para, what was the third one? Indígenas, poblados indígenas, culturas, etnias específicas o etnias diversas o no mayoritarias. And every country is going to have different variations of Cada this. país va a tener variaciones ligeramente distintas de esto, pero esa In es la Mexico, for example, it's not just Spanish language publishing. I mean, they have 60 indigenous languages that they publish books in now. En México, por ejemplo, no solamente se publica en español, se publica en 60 idiomas indígenas que tienen un público. Es muy interesante. It's very interesting. So another question that needed to be asked, I think, about the industry is you still have, and you can discuss this, there's still a huge opportunity for self-publishing as an entry into book publishing overall. Y otra de las cuestiones que él entiende que tienen que ser traídas a la mesa en la industria es que hay un punto de entrada enorme que a veces no se considera en la industria, que es la industria de la autopublicación, de los autores que empiezan autopublicándose. And I think what people forget is that writing and publishing a book, because we're taught about them in school, and they have this very noble reputation, it's still an experience for people. So self-publishing gives people an experience. The book may not come out and be the best book ever, but if they're having a good experience, they will continue interacting with the industry overall. Y una de las cuestiones que él cree que no se comenta lo suficiente, porque a lo mejor nos enseñan en la escuela que aprender a escribir o ser publicado es otro tipo de historia. Él cree que el publicar un libro y el trabajar para haberlo publicado, para llevarlo al mercado, aunque no venda nada, representa una experiencia. Y que la experiencia de escribir, la experiencia de corregir, la experiencia de publicar y la experiencia de ver los resultados de esto puede generar una relación con el medio de la escritura, con el medio de la publicación que genere un autor a largo plazo. It's a little bit like developing a soccer player. Right? Es un poco como si estamos intentando cultivar a un buen jugador de fútbol. Haciendo símil con el fútbol. There are 16-year-olds Hay niños de 16 who años go to the academy in Barcelona que están en una academia and they make the team at 18 and they get paid 10 million euros. y que llegan al equipo con 18 años y que de repente se encuentran And then there's the cobrando rest 10 of millones de us. euros. And sometimes though, people start off and they develop into a better soccer player. They develop into better writers. The first book may be terrible, but the second book is better, the third book is fantastic. De la misma forma que un jugador de fútbol se desarrolla desde pequeñito y poco a poco, nadie crece, nadie llega siendo el mejor jugador, un escritor puede empezar publicando un libro que no sea demasiado bueno, el segundo es el mejor, el tercero, y es una forma de alimentar o de estimular la autoría, la escritura, el poder convertirse en escritor. And I think that if the industry can come to develop a relationship with these developing authors through different business models, I think the one that you have with Penguin Random House is quite interesting, with Caradranca, that this is a way forward for the industry to grow the audience. Entonces está haciendo la comparativa diciendo que si la industria mayoritaria o estandarizada, la industria del libro publicado como tal, puede encontrar una forma de estudiar ese mercado, de relacionarse con él o de tener el ojo ahí, es posible que se puedan encontrar autores nuevos que puedan destacar. Ha dado el ejemplo del programa de Penguin Random House, de Caligrama, que cada año pesca 4 o 5 autores que pasan a formar parte de los sellos tradicionales. So I think that this is very important that we lose both our pretension a little bit, but also understand that we're all having an experience that is both intellectual but also physical, and this is what the book fair is for, is a physical experience. Entonces cree que es tremendamente importante quitarnos un poco de encima las pretensiones de la industria o las ideas de elitismo, que es un poco lo que creo que ha descrito, y entender que escribir, leer, publicar es una experiencia y que eventos como esta Feria del Libro de Madrid lo que hacen es traer la experiencia al lector, al comprador de libros, al librero que compra, que vende sus libros al lector y que tiene una oportunidad de interactuar con su público.
Well, last night is a perfect example. There was a huge line for the author Blue Jeans. Anoche, el día de ayer, le di un perfecto ejemplo por la noche en la que había una cola tremenda para el autor de Blue Jeans. And, you know, two girls are getting their book signed and taking a selfie with Blue Jeans. And they're so excited. Había dos chicas, dos fans que estaban en la cola, que estaban esperando y cuando les llegó el turno sacaron sus teléfonos, se sacaron una foto con Blue Jeans, con el autor, y era lo mejor que les había pasado en toda la temporada. And the kid feels like a star for 5 minutes. Y durante 5 minutos ese chico, esa chica, ese lector se siente como una estrella porque está al lado de su estrella. So the more that the industry can provide experiences like this, for example, the VIP cards that you produced with Publishers Weekly and Lantia, it makes people feel good about their interest in books. Por lo tanto, cuanto más se puedan generar este tipo de eventos, este tipo de oportunidades para que la gente interaccione con sus lectores, el darle a los autores credenciales de VIP, el darles una experiencia, más vamos a estimular esta industria y entiendo que un poco alejarnos de la idea de la tienda de todo Internet. And I guess to some degree just walk away a little bit from the store of everything. Yeah, exactly. And so that's a lot of the story that we're trying to tell. And that also goes back to my original point that the Spanish language industry overall has much more to offer the world than literary novels. Entonces, eventos como este para él realmente le demuestran que este tipo que la industria del libro en español tiene mucho más que ofrecer, más allá del éxito literario, de ficción, que hay libros aquí de no ficción o de otros géneros que son tremendamente importantes. Because we too often judge the success based on prizes and prestige, as opposed to sales and experiences, you know. Demasiadas veces se confunden los términos en los cuales se juzga la calidad del producto. A veces es premios, a veces es precio, pero a veces es la experiencia o la capacidad del libro de generar una experiencia positiva a la persona que lo compra. Because making money and selling books can be fun too. Porque vender libros y ganar dinero también puede ser divertido. And we have to remember that's part of the pleasure of being in publishing too, is if you can make it work and you get that hit. Y debemos de ser sinceros y entender que parte del placer de ser editor también pasa por ahí, que es entender cómo enganchar un éxito y de repente ver que se empiezan a vender Which libros. goes back to my original point for this whole talk. Where is Spain's Sally Rooney every year? Lo cual le lleva a su punto original, a la entrada, a la apertura de esta charla, que es ¿dónde está la Sally Rooney española? Ça va. That's it. Muy bien. Perfecto. It's okay? That's great. Any questions? ¿Preguntas, comentarios? Uh-oh. El micrófono, un segundito. Yes, no. Yes, sir. Now? Oh, no. 8 years ago, or perhaps 10 years ago, I can't remember now, I was leading the Spanish Law Booksellers Association. 20 booksellers specialized in law. And we started a very tiny project with Wolters Kluwer. And it was trying to give the bookstores the opportunity to run a little business with the self-publications. Okay. Yes. And it ran really good for our bookstores, but not for Wolters Kluwer, because they were investing money in something that only with 20 bookstores it doesn't worth it. So I went to the Spanish Booksellers Association trying to sell this project and to say, okay, we can be mentors of self-publications, okay? We can teach the people to self-publish better and also earn money with that. And they say, oh, it's really nice. We will go here, you know, and we will see it in 15 years. So I don't know if now we are prepared as booksellers to
to do what you are saying to us, that we have to take in account self-publication as a part of the business that is relevant or admin important. Well, let me ask you a question. En español, muy rápido para que la gente nos Sí, entienda. muy corto. Hace 8 años desarrollamos un pequeño proyecto de publicación, autopublicación en las librerías jurídicas, en las que la propia librería ganaba cuando autoeditaba a un autor, es decir, era casi la propia librería la que autoeditaba a ese autor a través de Wolters Kluwer. Se llevó a... Wolters Kluwer dijo, bueno, necesito más librerías para que esto tenga sentido y para invertir más dinero en este proyecto, pero cuando se lo pasamos a los libreros, o por aquel entonces a CEGAL, nos dijo que, bueno, que era muy interesante, pero que eso no era algo importante y relevante para invertir en ello, ¿no? Y entonces le he preguntado si cree que ahora es el momento para que, bueno, proyectos de este tipo puedan salir adelante. So my question, maybe I'll use a different analogy than football players. Cooking, right? Whose cooking do you like best? Maybe your mom, maybe your mother's, maybe your wife's. The But chef down the street makes fantastic food with his Michelin-starred restaurant, but not everybody can afford that or do that. But we all cook for ourselves. Voy a utilizar un ejemplo distinto al fútbol, que es el ejemplo de la cocina. ¿Qué cocina nos gusta más? Nos gusta más la cocina de nuestra madre, la cocina de nuestra mujer. A lo mejor nos gusta más la cocina del cocinero Michelin, que está al final de la esquina, pero no todo el mundo se puede permitir ir todos los días a comerse una estrella Michelin. And if you think books are as essential to life as food, which many of us do, then this is how we need to think about our books. Y si pensamos que los libros son esenciales para la vida, como lo es la comida, esta es la forma de la que tenemos que empezar a pensar en los libros. And you have the skills as a bookseller to help people to produce books. Now, they might not be as good as the Michelin-starred chef or what Penguin Random House and Planeta puts out, but they're going to be very good for the purposes that you want them to serve, right? They'll feed their family, if Y you en will. este caso, como librero, en la situación que acabas de describir, las librerías tienen una oportunidad para producir libros para gente que quiere consumir ese tipo de libros. A lo mejor no van a ser una estrella Michelin, no van a ser multimillonarios, pero sí la gente que quiere consumir ese tipo de libros sí los quieren. And we know, I mean, to stay with the food analogy, I mean, so many people, they make their own jam, they sell their own, they sell their own food at markets. So self-publishing is no different. Y el ejemplo de la comida le viene muy bien porque hay una cantidad de gente enorme que, sobre todo, esto pasa mucho en Estados Unidos, en los mercados de granjeros que le llaman, hay gente que hace su propia mermelada, gente que hace su propio pan y van y los venden los fines de semana. Entiende que esto no es una actividad que esté reñida con la calidad de los productos que hacen y que en el mundo de los libreros o de la autopublicación pues tienes una situación similar. Yeah. Puede que tengas una actividad paralela que hagas los fines de semana, pero que te recibe un público que tiene interés. Yeah, not everybody turns it into a business or a career, but No todo el mundo lo convierte en un okay. negocio o una carrera, pero es una labor de entretenimiento. so yeah. But there is money to be made too. I mean, there's a lot. In Creo que alguien mentorship- pide el micrófono por ahí detrás. Y comentaba que hay dinero también para ser no. ganado ahí. Hello. Hi, Danny. Hi. Hi, Edward. You thought the big question is Microphone. why in the Spanish market of books doesn't exist a successful book like I don't remember the author you mentioned before. I use Sally Rooney as Okay. she's very, very big right now in As long English. as I can have my memory, I remember that the boom latinoamericano, See? that point in the history, Daniel, micro. half century ago, the Spanish literature was in the vanguard, selling books, they were in the top. This model, why, in your opinion, why did it happen, and can it be replicated? What can we do to make another boom? I think you need. Un momento, Oh, sorry, ¿lo repites en español para que la gente lo Yes, entienda? Más o menos era casi un inglés de las montañas, pero bueno. El boom del latinoamericano sí colocó la industria del libro en español en la cima. Entonces tenemos un precedente, ¿no? de
de que eso es posible conseguirlo. ¿Por qué sucedió ese boom y si se puede replicar ese fenómeno, ¿no? You want me to repeat that? Go ahead. Just basically that there's a precedent in the Spanish language, was the Latin American boom. Yeah. That created a great awareness of Spanish authors and Spanish titles. So he thinks that, that was, there's a precedent. So he just wanted your ideas on why that happened and whether or not it can happen again. Right. Some things can happen only once. Algunas cosas solamente pasan una vez. This is an easy answer. But I mean, it's like the nouveau roman novel. But it's We're not fun. going to see this come back either in French. There's a good reason why the boom happened, and I think there's a woman named Carmen Balcells who is no longer alive. I think you can credit her and her titanic personality with having helped foster this. Hay ciertas cosas que comentaba que solamente pasan una vez, la novela nueva francesa no volverá a pasar, y en el caso en concreto del boom latinoamericano, su explicación de por qué eso pasó le da todo el crédito a una sola persona, que es Carmen Balcells, que cree que fue la responsable de esa promoción de autores. My personal opinion, which may be controversial, is I think the Spanish language publishing industry is too passive. Y su opinión personal, que puede ser controvertida, es que la industria editorial española es demasiado pasiva. And I'm going to use one specific Y example. voy a utilizar un ejemplo específico. We are not good selling books. Va a utilizar un ejemplo específico. Well, Just go ahead. not as good as the Argentines. No tan buenos como los argentinos. And this is a smaller country with less authors, Y Argentina es un país más pequeño, con menos autores, but bigger egos. pero egos mucho más grandes. And they do a fantastic job of pushing very similar type of books too. These are not original. Y Many of hacen un their trabajo fantástico empujando libros muy similares a los que se hacen aquí, into ¿no? the world market. En el mundo, en el mercado mundial. And I think if you ask people about Spanish language books, they think Argentine books are superior. Y si ahora vas y le preguntas a cualquier persona sobre libros en español, te van a decir que el libro argentino es superior. Does it have anything to do with complex? ¿Complex? ¿Complejos de inferioridad o qué tipo de complejos? Why the Spanish editor they don't go to the market? Creo que lo ha dicho, ¿no? Que porque que hay, No sé. Just asking, why you think this has to do with having a complex of some sort, or It's well, I don't know. I can't speak to Spain. no puedo dar una respuesta sobre Maybe España. a little bit. I think Spain suffers from France and Germany as neighbors. A lo mejor un poquito más. Él cree que un poquito, a lo mejor sí. Cree que España pues tiene como vecinos a España, a Francia y Alemania. I hope I'm not going to get kicked out of the country. Espera que no le vayan a echar del país, pero cree que It's the same though in North America with Canada and Mexico. pasa algo parecido en Estados Unidos con Canadá y México. Se ven constantemente reflejados en In esas English, culturas. Canada produces phenomenal writers. En Canadá se producen autores anglosajones de una calidad extraordinaria, But they sell nothing in the U.S. pero venden nada en Estados Unidos. In Mexico, México, Fondo de Cultura Económica publishes thousands of books from the intellectual history of Mexico, which goes hundreds of years. None of them are available in America. El Fondo de Cultura Mexicano publica miles de libros todos los años y ni uno de ellos está disponible en Estados Unidos. Because there's a lack of respect Porque hay esencialmente lo que es una the falta de Mexican respeto intellectual history. por el español y en este caso por el intelectualismo en So I México. think we all need, with globalization, I think we can all get over this historical. Así que dados los efectos de la globalización, podemos dejarnos de tonterías y dejarnos de complejos. And allow the authors to compete Y on permitir their own merits. que los autores puedan competir bajo sus propios méritos. Yeah. And I think some of this has to do with the structure of the Spanish language publishing industry, which is very aristocratic. Y cree que muchos de esos problemas tienen que ver con la estructura del mercado editorial español que encuentra aristocrática. I mean, es la verdad. Es la verdad. There Es así. Sí, es
Can you go deeper in this concept, aristocratic? Well, Creo- okay. For one, vamos- I will tell one story, and Just we're 5 minutes over the line. We have time for one story, One and then podemos continuar. and I say this. No, with- podemos continuar. Lamentablemente la gente en casa no lo puede ver, pero nos echan del recinto. Vamos a seguir, pero adelante con tu No, historia. con tu I will ejemplo. just say this very simply. I've been a journalist for 25 years. Sí, de forma personal, And- él ha sido periodista durante 25 años. To get meetings with certain publishers who have names of very famous banking families, Y conseguir reuniones, después de 25 años como periodista, conseguir reuniones con editores que tienen apellidos muy famosos. the first question is, who introduced us? La primera pregunta que te hacen es, ¿quién nos ha presentado? Not, let's talk about business. No vamos a hablar de negocios, sino ¿quién me ha presentado? ¿Quién te ha dado mi información? So long as this attitude persists, it's going to be a problem. Así que mientras esa actitud persista, va a ser un auténtico problema. ¿Cómo? ¿De dónde vienes? ¿Tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? This is not everybody. There are always exceptions. Esto no es todo el mundo, siempre hay excepciones, But I'm being perhaps too honest. pero quizás estás siendo demasiado honesto. Así But que ya está. does this answer your question? Bueno, creo que esta pregunta va a generar un debate muy interesante que vamos a tener ahora, a continuación, en la Feria del Libro. Así que aquellos que no nos puedan ver, esto es una de las razones por las que hay que venir a la feria. Vamos a seguir charlando, pero con esto damos el cierre a la actividad programada. ¿Y quieres dar alguna información de contacto para gente que quiera contactar? Do you have any? Do you want to give your contact information? How do people Absolutely. find you if they have any questions? If people have questions, I'm easy to find as at Publishers Weekly. My name is Edward Nawotka, and my email is ENNAWOTKA. I'm sure they're going to put it on the At thing. So estoy Publishers seguro de que, Weekly, que lo Find me podemos, at Publishers Weekly podemos or through Publishers Weekly in Espanol. lo as podemos well. encontrar en cualquiera, puede encontrar a Ed fácilmente como buen periodista, así que simplemente su dirección de correo seguramente está en la información And de la charla. Love to talk this is my Y a life. través de Publishers Weekly, tanto en su edición americana en inglés como la edición en español, Ed está disponible para cualquier pregunta adicional. Ed, muchas gracias al público Muchas asistente, gracias. gracias por las Muchas preguntas y nos vemos.